La rotativa del aire, hoy es miércoles 9 de febrero del 2022. Mi nombre es Jaime Chincha y los voy a acompañar hasta las 2 de esta tarde por RPP, la voz de todo el Perú. Tal como lo anunciamos, ya está con nosotros la politóloga Paula Tábara y vamos a conversar sobre el gabinete. ¿Qué otro tema nos puede reunir? Y si este gabinete, primero, ¿cuánto puede durar? Si el Congreso le va a dar el voto de confianza. Hay vasos comunicantes, hilos que se conectan entre el Congreso y el Ejecutivo, sobre todo cuando se ha defendido a el por cuarta vez designado ministro de Transportes, Juan Silva. Ahí hay algo bien raro. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida a la rotativa del aire. Vamos a corregir el audio de tu Zoom. Tenemos ahí un... Ahora sí creo que está sonando. A ver. ¿Sí? Sí, ahí está. Solamente... A ver, Rubén. Vamos a... Ahí está. Ahora sí. A ver, habla un poquito, Paula, por favor. Hola, ¿ahí me escuchas sí. mejor? Ahora sí, te escucho mucho mejor. Perfecto. A ver, lo más grave, a nuestro juicio, es la designación del ministro de Salud. Un ministro que no solamente cree en la ivermectina, no solamente es un hombre de cerrón, sino que además ha sido procesado por corrupción, cree en la pseudociencia. Yo no sé si el retroceso en la vacunación o en la lucha contra la pandemia será clamoroso, pero ¿qué piensas tú de este gabinete y sobre todo el futuro que le espera? Creo que vemos un gabinete que nuevamente tiene un fuerte énfasis en garantizar determinadas alianzas para el presidente Castillo, ¿no? Y es preocupante, como bien dices, que en pro de esas alianzas pues podamos haber visto pérdidas en el gabinete, que no se haya podido elegir mejores miembros en el gabinete y que no podamos tener, y que además tengamos una pérdida tan importante como es el ministro de Salud en plena pandemia, ¿no? Pero el ministro de Salud para ti ¿no es un despropósito en sí mismo? La designación de este ministro de Salud, Condori, resulta un despropósito porque lo que decíamos y estábamos viendo sus antecedentes, estábamos viendo lo que él ha hecho, por lo que él ha sido procesado. ¿El presidente Castillo ha antepuesto la cuota por encima de la pandemia? Yo creería que en general el gabinete, incluso no solamente nombramientos como en el ministro de Salud, que es claramente el que más nos preocupa, ¿no? Pero por ejemplo el mantener al ministro de Cultura y has hablado también del ministro de Defensa, has hablado del ministro Silva, que tiene detrás además, digamos, otro conjunto de actores que pueden mostrar su respaldo, muestra que este gabinete, como usted decía, nuevamente ha priorizado esas alianzas, esos pactos, por encima de esta preocupación que tenemos de que haya objetivos de gobierno, políticas claras, gestión para la ciudadanía y con más razón en el ámbito de la pandemia. En un momento en que estamos en pleno proceso de vacunación, no es menor de los niños y niñas para que puedan volver a las aulas con todas las seguridades, ¿no? Entonces creo que efectivamente preocupa el tipo de argumentos que han pesado más en la elección de los miembros de este gabinete. Entonces, ¿cuáles son las prioridades del presidente? Es lo primero que uno viene a pensar, porque él ofreció un gobierno de ancha base, ¿no? Sí, planteó que iba a haber la más amplia unidad y creo que no estamos viendo aún esa amplitud de unidad, ¿no? Pero además incluso legitimando la posibilidad de querer conformar un gabinete principalmente con los aliados de gobierno, lo que sigue preocupando es que las prioridades sean de alianza política y no de objetivos para el país, ¿no? Que podrías tú tener, seguramente hay formas de constituir gabinetes que puedan contar con los aliados del gobierno, pero con mejores características para la gestión del Estado. Y si tenemos que el ministro de Defensa, acusado también de agresor, si tenemos al ministro de Cultura, que también es muy suelto de lengua o de dedos en el Twitter, por si acaso el ministro de Transporte, Silva, también tiene denuncias por agresión, ¿no? Efectivamente. El presidente no se ha referido a Valer, ni una letra, ni una coma, no lo ha condenado en ningún momento, ninguno.
todos los pronunciamientos que ha hecho son contra Guillén, contra Mirta Vázquez, por ser desleales. Pero no se ha referido en ningún momento a las denuncias contra Valer. Entonces, ¿al presidente realmente le importa la lucha contra la violencia basada en género, la lucha contra la violencia a la mujer? ¿Le importa eso al presidente para ti? Yo creo que ya desde la campaña venimos viendo, ¿no?, con las declaraciones que se hicieron durante la campaña electoral, con la importancia que le ha dado, o la poca importancia más bien que le ha dado, por ejemplo, a la presencia de mujeres en el gabinete ministerial, que se reducen además nuevamente, ¿no? Vemos que no hay una importancia o no hay una prioridad en los temas de género en general, en las preocupaciones, lo que tiene que ver con una agenda para las mujeres en el país, que somos la mitad de la población, y por supuesto un tema que nos preocupa esencialmente, como es la violencia hacia las mujeres, nuevamente queda dejado de lado, ¿no? De todo esto que deberían ser la agenda para que haya igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, que no podamos ni siquiera contar con la preocupación en torno a la violencia, que es como ese punto más extremo, claro, preocupa, ¿no? Y es lamentable, y creo que hay que saludar el nombramiento de una persona como Diana Miroslavic en el ministerio, pero que nuevamente parece quedar sola en esta batalla, como lo vimos también en algún momento cuando estaba la exministra Nay Durán, ¿no? Con un gabinete o un gobierno ampliamente conservador al que los temas no le son prioritarios, donde entonces es como bregar difícil, ¿no? Por muy que la figura pueda ser importante, no parece muy coherente que el gobierno vaya a hacer mucho más al respecto. Cuando han sido consultados representantes del gobierno o del Partido Perú Libre sobre las acusaciones contra, por ejemplo, el ministro de Defensa ratificado, contra, por ejemplo, el ministro de Transportes ratificado, el grueso de las respuestas de los representantes del gobierno y del Partido Perú Libre es: bueno, pero ahora hay una ministra de la Mujer que es feminista y progresista. La impresión que da esa respuesta es, lamentablemente, con todas las credenciales y la hoja de vida que tiene la señora Miroslavic, la impresión que da es que la estuviesen usando, utilizándola para decir: ahí está, por si acaso la señora Miroslavic, progresista, feminista, ha sido convocada al gabinete, ¿eh? Pero su margen de acción, como el de Nay Durán, como el de Mirta Vázquez, y al final puede ser la señora Miroslavic víctima de una utilización política que lo que hace en buena cuenta es ratificar el machismo de este gabinete, ratificar que a este gabinete la violencia basada en género le importa 2 pepinos y medio. Entonces, ¿qué piensas tú? Yo creo que si a eso sumamos además, Jaime, toda esta corriente o esta gran bloque antirreformista, contrarreformista, que desde el Parlamento, incluyendo a Perú Libre y a otros partidos, ¿no?, está trabajando en contra del enfoque de género en la educación, y que ha presentado en algún momento un proyecto para que el Ministerio de la Mujer pase a ser un Ministerio de Familia. Hablamos de que la señora Miroslavic tendría una tarea muy difícil, ¿no?, en un contexto en el que lo que además hemos visto desnudar, de nuevo, desde el gobierno y desde el Parlamento, es una agenda contra los derechos de las mujeres, más bien en muchos momentos, ¿no? Entonces, ojalá sirva para al menos colocar algún primer nivel de defensa y argumentación, pero cuesta pensar que se vaya a poder avanzar o que esto sea realmente un compromiso, no un aprendizaje, por utilizar algunas de las expresiones que utiliza el presidente Castillo, en torno al enfoque de género o a la importancia de luchar contra la violencia hacia la mujer. Juan Silva, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el defensor de las combis asesinas, el promotor de las amnistías para esas combis y esas cústers que matan, que llenan las pistas de sangre. Amnistías además que son, sumadas todas, decenas de millones de soles que podrían ir al erario público. El problema es que no es solo el presidente Castillo que lo ratifica, sino que este señor, iniciativas legislativas, iniciativas del Congreso, han buscado interpelarlo y censurarlo, pero en el Congreso ni chis ni mus. ¿Qué intereses defiende para ti este señor intocable que
se incorpora al cuarto gabinete, matando por cuarta vez la reforma del transporte. Sí, es uno de los pocos ministros que ha tenido permanencia desde el primer día del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y que, como bien dices, los intentos por censurarlo tienen 8 firmas, si no me equivoco. Susel Paredes lo ha manifestado en algún momento, ¿no? Y ha buscado las firmas y no las ha conseguido. Allí hay un conjunto de intereses que tienen que ver directamente con las organizaciones de transportistas informales, con las organizaciones de colectivos, ¿no? Y con aquellos que tienen puestos sus capitales en que se mantenga esa informalidad, y que si vemos algunos informes de equipos de investigación, veremos que se reúnen con miembros de distintos partidos políticos, no solamente del partido de gobierno, ¿no? Y entonces estamos hablando de nuevo de intereses transversales. El señor Silva llama la atención, pero recordemos, por ejemplo, que ante la desarticulación de SUNEDU tampoco ha dicho nada el Ejecutivo. Y también son igual intereses transversales. Esas dos contrarreformas son como muy transversales a todos los partidos políticos, ¿no? Eso conecta al Congreso, a una buena parte de las bancadas del Congreso, con el Ejecutivo. Eso podría, eventualmente, si hacemos una lectura de aquí a los 30 días que quedan para el pedido de confianza, podría ser más bien un vínculo que haría que el señor Torres tenga la confianza. Paula Tábara con nosotros. Como siempre, un gusto, Paula. Gracias por este análisis. Un gusto, Jaime. Hasta la próxima. Que tengas buenas tardes. Las 12:46 de la tarde. Escuchamos a los anunciantes de RPP Noticias y luego continuamos con más aquí en La Rotativa del Aire.